2. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 4, y se terminó hablando, meditando la última frase del apóstol Pablo en ese versículo, donde dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo con estas palabras? A ver, ayúdenme a entenderlas. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, al decir, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Hola? ¿Están aquí? ¿Qué quería decir Pablo con estas palabras? La pastora Katia lo explicó muy bien la semana pasada. Ella estaba hablando de que Pablo en todo momento actuó con integridad. De manera que por eso él podía someterse al escrutinio, al examen, al juicio de los demás. Él sabía que si los demás le miraban, le examinaban en conciencia, sabrían realmente que él estaba actuando bien, que sus acusadores no tenían razón en lo que le estaban acusando. ¿Ustedes creen? Yo quiero que me ayuden, porque no es solamente una exposición, es un coloquio, tenemos que estudiar juntos la palabra de Dios. Yo quiero que me ayuden en esta noche. ¿Creéis que es importante la transparencia en la vida de los siervos de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que un siervo de Dios sea transparente? Es decir, sea íntegro. O lo que es lo mismo, viva lo que predica. ¿Por qué es importante? Porque es lo que los demás ven de nosotros, ¿verdad? Nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. Y tarde o temprano vamos a tener acusadores. Gente que nos van a acusar, hasta mintiendo. ¿Cuánto más si le damos motivos? ¿Verdad? Por eso es muy importante que los siervos de Dios sean íntegros, sean transparentes en su estilo de vida, en su forma de actuar, en todo lo que hacen, porque los demás están observándolos. Y además el diablo le va a tratar de meter palos en la rueda para tirarlo al suelo. Yo quiero que ustedes vean conmigo un pasaje en el que verán cómo en Mateo capítulo 5, versículo 11, miren lo que dice aquí el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí? ¿Qué? Pero de alguna manera no está anunciando que vamos a tener que enfrentarnos a eso, ¿verdad? ¿No nos está diciendo el Señor que nos van a perseguir? ¿Que nos van a vituperar? ¿Que nos van a vituperar? ¿Sabéis lo que significa? Es acusar en falso, es levantar falso testimonio contra una persona. Y esto es muy fácil. No hace falta estudiar para sacar o levantar un falso testimonio de alguien, ¿verdad? Basta con que digamos alguna cosa inventada.
Si yo digo, no, es que aquí el hermano Yorco, si ustedes supieran que él hizo, y me invento una patraña, eso es facilísimo. Lo puede hacer cualquiera. Lo que después no puede hacer cualquiera es demostrar que eso es verdad. ¿Ok? Por tanto, Jesús nos está diciendo aquí que nos iban a vituperar, que nos iban a perseguir, que iban a mentir contra nosotros. Por eso tenemos que estar alerta. Y por supuesto lo que tenemos que hacer es no dar motivos. Ser prudentes en nuestra manera de actuar. Ser sabios en nuestra manera de proceder. Para no dar pie a que inventen lo que no es verdad. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer si alguien nos levanta un falso testimonio? ¿Desesperarnos? ¿Qué dice aquí Jesús que debemos hacer? Gozarnos, alegrar. Pero cuesta, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que surge en el corazón cuando alguien levanta un falso testimonio contra ti? No justamente te da alegría, ¿verdad? Cuando alguien te acusa en falso, te da tristeza, te da rabia. Y sin embargo Jesús dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, pongamos nuestra mirada en el futuro. Aquellos que nos calumniaron, ¿dónde estarán en el futuro? Lo dejamos en manos de Dios. Ahora, nosotros sabemos que vamos a estar con el Señor. Pero la integridad es muy, muy importante en esto. Pablo quería que lo analizaran en conciencia, que lo observaran, que lo juzgaran en conciencia. Porque él sabía que si los corintios lo juzgaban, lo examinaban en conciencia, no iban a encontrar fallos en él. Las acusaciones que estaban dando contra Pablo eran falsas. Y por eso él tenía tranquilidad. En él no iban a encontrar los pecados de los que le estaban acusando. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se levantan falsos testimonios contra los siervos de Dios? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué hay detrás de todo eso? Querer. O sea, envidia. ¿Qué más puede motivarlo? Ayúdenme. Desacreditar. El intento de tumbar. ¿Qué más? Créanme que detrás de todo falso testimonio contra un siervo de Dios, casi siempre está el enemigo por ahí, tratando justamente de destruir la credibilidad de la palabra de Dios. Por eso el diablo es especialista en hacer caer a siervos. Hubo una época en la década de los 80 en la que Estados Unidos iba de un escándalo a otro. Estos grandes telepredicadores famosos que tenían canales de televisión que predicaban a millones de personas, de pronto se descubría que estaban en adulterio, que llevaban 2 años en adulterio, o que habían robado, que habían hecho, que vete a saber. Era terrible ver caer esos ídolos de barro al suelo. ¿Y cuántas personas eran dañadas? ¿Cuántas personas abandonaban la iglesia diciendo, falló el pastor, yo no puedo creer en ningún pastor? Eso realmente daña la obra de Dios. Y todo lo que daña la obra de Dios, detrás de eso, ahí hay un instigador. Hay uno que está tratando justamente de conseguir ese objetivo, y es el diablo. ¿Okay? Eso explica realmente el odio, podemos hablar de odio visceral que algunos tienen contra los predicadores.
Hay gente que odia a los siervos de Dios, especialmente a aquellos que nos dedicamos a desenmascarar a los falsos siervos. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón por la que un cristiano, entre comillas, desee la muerte a un pastor? La muerte. O le llame cerdo. Tú eres un cerdo. Dios debería matarte. Así, un supuesto creyente que te acusa de esa forma, que te desea ese mal, porque tú estás desenmascarando a ese falso siervo al que ellos persiguen, al que ellos siguen. ¿Será que les estamos desmontando el chiringuito? ¿Será que le estamos poniendo en peligro el negocio? Claro. Pues para que vean. Y esas cosas ocurren todos los días. Ocurre desgraciadamente. Porque cuando se predica la verdad, los negocios de la fe se vienen abajo. Aquellos que comercian con la fe tiemblan. Ustedes, cuando un día tengan tiempo, métanse, por ejemplo, en el vídeo que tenemos en YouTube, titulado, creo que es ¿A quién debo hacer caso? ¿A mi pastor o a Guillermo Maldonado? Y lean algunos comentarios ahí. Ustedes van a ver cosas de las que, menos bonito, yo creo que me han dicho de todo. Son gente que reaccionan porque idolatran a alguien, ¿no? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que hay una enorme diferencia entre padecer por causa de Cristo y padecer por alguna causa de pecado. ¿No creen que hay diferencia? Que un siervo de Dios sufra persecución porque está predicando la verdad es una cosa, y que sufra que sufra porque está en pecado es otra bien diferente, ¿no creen? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2. Lean conmigo, porque el apóstol Pedro habla justamente de este tema. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, porque, escuchen bien, porque esto es muy interesante, ¿eh? Dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Viendo a algunos ministros de hoy en día, pareciera que servir a Dios es entrar a formar parte de una élite rica, famosa, gente bien considerada. Sin embargo, lo que Jesús nos dice a través de las Escrituras es una cosa bien diferente. ¿De qué es de lo que está hablando el apóstol Pedro aquí? De padecer por causa de la conciencia, de padecer por causa de Cristo, padecer por ser cristiano. Y lo sorprendente de este pasaje, lo que a mí me llama la atención, es que el apóstol Pedro dice que esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Aprueba Dios que padezcamos?
Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que es aprobado delante de Dios. Ahora, ¿está Dios aprobando a quienes nos hacen sufrir por causa del Evangelio? No, está aprobando a los que sufren por causa del Evangelio. A los que hacen sufrir, a eso ya Él les dará su recompensa. ¿Ok? Pero es importante esto. Otra cosa sorprendente en este pasaje del apóstol Pedro es que dice que para esto fuimos llamados. Para esto, para padecer por causa de Cristo. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que has sido llamado para padecer por causa de Cristo? ¿O te ocultaron esa parte de la verdad? ¿No estaría equivocado el apóstol Pedro? ¿No se equivocaría el Espíritu Santo al inspirarle a escribir estas frases? ¿O es que es verdad que somos llamados a padecer por causa del Evangelio? Pero no se suele hablar de esto, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se esconden estas partes de verdad que están en la palabra de Dios, que son bíblicas? ¿Pero por qué creen ustedes que se esconden? ¿Por qué no se hablan de estas cosas? Porque no apoyan la doctrina falsa que ellos... Porque se vaciarían las iglesias. Y hay más pastores interesados hoy en llenar las iglesias o en mantener la asistencia que en predicar la verdad. Si se predicara toda la verdad, mucha gente saldría de las iglesias. Porque hoy en día las iglesias están llenas de gente que no son cristianos de verdad, porque no están dispuestos a padecer por causa de Cristo. Solo buscan lo positivo, lo bueno. Solo buscan las bendiciones, las promesas. Pero padecer por Cristo, no, eso no lo quieren. Pero eso forma parte también del mensaje de la palabra de Dios. Actualmente se predica un evangelio absolutamente diferente. Se hace un llamado a ser campeón, un llamado a ser próspero, a alcanzar tus sueños. La pregunta que debemos hacernos ¿es ese el evangelio que predicó Jesús? ¿Es ese el evangelio que predicaron los apóstoles? ¿Por qué se predica un evangelio diferente? Porque la gente no está interesada en la verdad, sino en comerciar con la palabra de Dios. A muchos pastores hoy lo único que les importa, como decía, era tener los locales llenos, seguir viviendo como reyes, mientras que el pueblo de Dios sufre, padece y perece porque le falta conocimiento. ¿Conocen el pasaje de Oseas, no? Oseas 4:6, ¿no? Que dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? ¿Cuán verdad es esa, no? La importancia de tener conocimiento. ¿Serán estos que persiguen, que vituperan, que hablan mal de los siervos de Dios? ¿Serán estos verdaderos siervos de Dios? Son los que esquilman, los que despojan a las almas. Volviendo al texto, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo pone a Dios por testigo de su buen proceder, de su integridad. Delante de Dios, estoy diciendo. Pero también él se expone a la conciencia de los corintios para que lo examinen. Se presenta al escrutinio, porque no tienen nada que esconder delante de ellos. Ellos, los corintios, también tendrían un día que rendir cuentas delante de Dios.
por su juicio sobre el apóstol. O los incrédulos no tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Claro, como ellos no creen en Dios, no tendrán que rendir cuenta, ¿no? ¿O sí? ¿Ustedes qué creen? Si alguien no cree en Dios, también va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Pero si él no cree que exista. Dime, Rosy. Despacio para que yo te pueda entender, porque de allí a aquí las palabras llegan envueltas en un eco. Claro. A ver, Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no veréis el reino de Dios. No es lo mismo alguien que no conoce a alguien que tiene mucho conocimiento, pero no vive de acuerdo a ese conocimiento. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que sabemos. Por eso yo siempre digo que la gente que están en las iglesias, se conviertan o no se conviertan, se hacen responsables delante de Dios por todo lo que han oído. El conocimiento te hace responsable. No podrás decir, no, es que yo no sabía, porque estuviste ahí oyendo el mensaje día tras día. Dios llamándote al arrepentimiento, a la conversión, y tú resistiendo ese llamado. Por tanto, claro, cuanto mayor conocimiento, mayor responsabilidad asumimos delante de Dios. ¿No? Estábamos hablando de los corintios. ¿Ustedes creen que los corintios también iban a tener que rendir cuenta delante de Dios? ¿Creyeran o no creyeran? No creer que Dios exista no va a hacer desaparecer a Dios. Negarse a aceptar la realidad no cambia la realidad. Simplemente te convierte en un estúpido. Lo puedo decir más fuerte, pero no más claro. ¿Verdad? No podemos negarnos a aceptar la realidad. Acusar a un siervo de Dios es cosa fácil, decía yo antes. Pero después hay que saber y hay que poder mantener la acusación delante de Dios. ¿Y cuán importante es esto? Entender que siempre estamos delante de Dios. Algunos creen que pueden acusar, que pueden insultar e incluso agredir a un siervo de Dios y que no pasará nada. Hoy ya no se respeta a nada ni a nadie. Saben, esta mañana mientras comía con mi esposa en casa, vi en el informativo de Radio Nacional de España, en el telediario de mediodía, vi como una joven concejala del Ayuntamiento de Alicante, se llama Marisol Moreno, había salido de la Audiencia Nacional en la que tuvo que declarar como imputada por delitos de injuria contra la corona y contra los derechos fundamentales. Ella aseguró que se ha arrepentido y que ha pedido perdón por los insultos contra el rey Juan Carlos, que ella publicó unos insultos en las redes sociales en el año 2012. Pensó que no le iba a pasar nada. Pensó que faltar al respeto al rey no tiene importancia. Pero ahora mismo está imputada en un juicio por injurias contra la corona. Y es que comportamientos como este eran impensables hace décadas. Ahora son normales. Hoy son mucho más habituales de lo que debieran ser. Y la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesús
se identifica con sus discípulos. Yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando Lucas está relatando la conversión de Pablo, y dice que cuando Pablo iba por el camino de Damasco persiguiendo a los cristianos, dice que le salió al encuentro Jesús y le dijo: Saulo, Saulo. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Me persigues. Pero él estaba persiguiendo a los cristianos, no a Cristo. ¿Por qué me persigues? Cristo se identifica con sus discípulos. Quien persigue a los discípulos del Señor está persiguiendo a Dios mismo. Y en esto hay dos extremos, en este asunto hay dos extremos que tenemos que evitar, porque los dos son, como todos los extremos, son erróneos. Por un lado, están los que ven a los siervos de Dios como verdaderos dioses, el ungido, el intocable. ¿Conocen a alguien así o no? Yo antes hablaba de los seguidores de Guillermo Maldonado, ¿no? ¿Cómo te atreves tú a saber los cuatro miembros que puede tener tu iglesia al lado de un siervo de Dios que tiene iglesias en todo el mundo? ¿Cómo te atreves a lanzar tu voz contra el siervo de Dios? En mayúscula siervo. Contra el ungido de Dios. Eso es un extremo que hay que evitar. Para ese tipo de creyentes, los siervos, los ungidos, son incuestionables. Todo lo que ellos dicen es palabra de Dios. Pero eso es falso. Eso es falso. Si tú cuestionas al siervo, si cuestionas al ungido, la ira del cielo caerá sobre ti y quedarás bajo la maldición de Dios. Eso es un extremo que hay que evitar, porque es falso. Eso no se sostiene bíblicamente. La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, por otro lado están los que piensan que los siervos de Dios, todos, somos como cubos de basura que se pueden patear y escupir y que no pasa nada. Es otro extremo que también hay que evitar. Gente que han descubierto que su pastor les engañaba, que les estaba enseñando cosas que no eran verdad. De esto yo recibo cartas todos los días, ¿no? Aquellos que descubren a través de los vídeos y tal, pues que los diezmos, que si esto, que si lo otro, y han descubierto que su pastor le mentía, ¿no? Ahora se involucran en una campaña contra los siervos. Como si se hubiera abierto la veda, están a la caza y captura de cualquier siervo de Dios que se le ponga por delante. Y van a por todos los pastores, todos son mentirosos, todos son no sé qué, todos son hijos del diablo, todos son calumniadores, todos son ladrones, todos son... Y eso no es verdad. Todas las generalizaciones son malas, porque todas las generalizaciones son mentiras. Por tanto, son extremos que hay que evitar. ¿Conocen a estos también? En las redes sociales hay muchos, ¿no? Ahora, ¿es posible el equilibrio entre esos dos extremos? Entre los que idolatran a los siervos y los patean. ¿Es posible buscar el equilibrio? Sí. Y el equilibrio, como siempre, está en las Escrituras. Conociendo las Escrituras, podemos encontrar el equilibrio. Los siervos de Dios merecen ser respetados en razón de su ministerio, pero eso no significa que sean incuestionables. Es más, la palabra de Dios nos invita a que juzguemos. Escuchen bien, a que juzguemos.
todo lo que se dice desde un púlpito. El apóstol Pablo, hablando de los profetas, los que exponen la palabra de Dios, dice, hablen por 2 o a lo más 3 y los demás juzguen. Es decir, la doctrina, no estamos hablando de la persona en sí, pero lo que se enseña debe ser juzgado a la luz de las Sagradas Escrituras. Para eso la tenemos, para eso nos ha sido dejada, para que la conozcamos y para que por ella sepamos cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Ahora, en caso de que debas cuestionar a un siervo de Dios, hazlo con respeto. Mi papá decía que lo cortés no quita lo valiente. Ahora, asegúrate bien de que tienes un buen fundamento bíblico. Recuerdo en una ocasión en la que en una reunión de jóvenes, tendríamos 250 jóvenes en aquella reunión, allí en Jerez, y yo estaba dando unas conferencias y se levantó un joven en un momento determinado que yo estaba hablando y se levantó y me dijo, eso es mentira. Así, literalmente, eso es mentira. Yo estaba respondiendo una pregunta que me habían hecho y demás, ¿no? Todo se hizo un silencio. 250 jóvenes, mantenerlo en silencio no es fácil. Se quedaron todos en silencio. Y yo le dije, muy bien, explícame dónde está la mentira. No, porque la Biblia dice... Ok, dime dónde dice eso la Biblia. No, yo no sé dónde lo dice, pero sé que la Biblia dice eso. Ajá. Ahora yo te voy a demostrar que lo que yo estoy diciendo es verdad y te lo voy a mostrar con la Biblia. Y se lo mostré, ¿no? Cuando lo leyó, porque le pedí que lo leyera él mismo, vamos a coger 1 Corintios, tal, y le cité el pasaje y le hice leerlo en voz alta. Empezó leyéndolo muy alto y conforme iba leyendo el pasaje se iba quedando sin voz. Al final se sentó y casi se lo querían comer y le dije, no, quieto, tranquilos. Si vamos a cuestionar a un pastor que está predicando, hagámoslo con respeto. Si está en su iglesia, espérate que termine el culto y después ve y le dice, mire, creo que te has equivocado en esto y en esto y en lo otro, ¿no? No tienes por qué llamarlo mentiroso delante de todos, sobre todo porque puedes estar equivocado. Se pueden hacer las cosas con respeto. Ahora, si un pastor está hablando en las redes sociales, está diciendo cosas que son contrarias a las Sagradas Escrituras, y tú le muestras por la palabra de Dios que está errado, y le das no uno, sino muchos textos, y una vez y otra vez, y lo corrige y lo vuelves a corregir, y llega un momento en que esa persona se afianza en su error, ahí ya no hay respeto. Esa persona no está equivocada. Esa persona está practicando un error. Esa persona no es que no sepa la verdad, es que aún sabiendo la verdad, prefiere seguir creyendo a los hombres antes que a Dios. Y así hay que llamarlo lo que es cualquier cosa menos un creyente, menos un cristiano. Es una persona que está en el error, es una persona que está propagando una herejía. Y hay que llamarle hereje, y hay que enfrentarlo con la palabra de Dios. Pero después de haberle mostrado con paciencia, de haberle enseñado, de haberle el equilibrio. Cuando descubrimos a un lobo, no hay problema por llamarle lobo, pero después de haberle demostrado por las Escrituras. Primero, puede ser que alguien esté equivocado. Yo he estado equivocado muchas veces y he descubierto por la palabra la verdad, y he dado cuenta, he dicho, ay, pues yo antes creía esto, ahora me doy cuenta de que estaba equivocado, creo esto otro. Y si alguien viene y me dice que yo estoy equivocado hoy en cualquier asunto, yo se lo agradezco y estudiamos juntos la palabra.
Y hay que estar abierto, porque no somos infalibles. Infalible solo es el Papa y porque no está casado. Si estuviera casado sabría que no es infalible, sino que se lo preguntara a la mujer, que ya vería. Nadie que esté casado sabe que... Volviendo al pasaje, Pablo está diciendo delante de Dios. ¿Recuerdan cuál es el lema que tenemos como iglesia para este año? ¡Ay, Señor Jesús! ¿Cuál es el lema que tenemos para este año? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios es testigo de todo lo que hacemos. Por eso cuando Pablo dijo, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, él estaba poniendo a Dios por testigo, como diciendo, es como quien dice, os juro por Dios, está poniendo a Dios de testigo. No, mire, lo que le estoy diciendo es la verdad y usted lo sabe. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios, ¿no? Bien, empecemos entonces en el versículo 3, del 3 al 5. Hemos salido del 2, oiga, hemos tardado un mes en salir del versículo 2. Leamos 2 Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 5. ¿Están listos? Vamos a empezar el estudio. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, le estaban acusando de predicar cosas ocultas, encubiertas, ineficaces, de estar ocultando la verdad. Y Pablo lo niega. ¿Qué predicaba él? ¿Qué era lo que Pablo predicaba? A Jesús, el evangelio de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes interesantes. Hechos capítulo 9. Este es el que yo cité antes, hablando de la conversión de Pablo. Hechos 9. Vamos a leer versículo 20. Versículo 20. Hechos 9:20. ¿Lo tienen? Dice, enseguida predicaba ¿a qué? A Calvino, a Lutero, al Papa de Roma. ¿Qué predicaba Pablo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para entregar los presos ante los principales sacerdotes. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, Pablo predicaba a Cristo, demostrando. ¿Cómo podía demostrar él que Jesús era el Cristo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo podía demostrar Pablo que Jesús era el Cristo, el Mesías que los judíos estaban esperando? Citando las Escrituras, citando las profecías que había sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Pablo estaba diciendo, él no estaba predicando una palabra diferente a la que los judíos tenían, sino que justamente esa palabra, partiendo de esa palabra, les estaba diciendo, Cristo es el cumplimiento de esa palabra. Cristo es el Mesías que había de venir. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Salvador.
Cristo es aquel que debíamos esperar. ¿Cómo pensáis que le podía sonar ese mensaje a los judíos de entonces? Un poquito como a chino. Un poquito como hoy le puede sonar a muchos cristianos, pues hablarle de cualquier doctrina en la que están errados. Acostumbrados, como estaban los judíos, a batallar con los rabinos de la Cábala. La Cábala es un sistema de interpretación bíblica en el que los hombres se montan en el caballo de la imaginación y galopan al trote hacia el horizonte, donde seguro se van a perder sin rumbo fijo. Es decir, la Cábala era un sistema de interpretación que consistía en buscar mensajes ocultos en la Biblia. Curiosamente, todavía existen gentes que creen en esos métodos de interpretación bíblica. El otro día me discutía uno sobre el sistema Pardes, que justamente es eso, es el sistema, para aquellos que están estudiando hermenéutica, es el sistema de interpretación mística. Es inventarse, buscar significados ocultos dentro de la palabra de Dios. No es que el caballo significa esto, no es que cuando la Biblia dice, cuando cuentas 3 palabras y resulta que te encuentras, cada vez que te encuentras una palabra tal, eso significa, es inventarse barbaridades. Los judíos estaban acostumbrados a batallar contra ese sistema que era espurio, ese sistema que era falso. Ahora, al oír a Pablo, ellos pensaban, este es otro que viene a contarnos cosas de cosas ocultas, a sacar cosas ocultas de la Biblia. Por eso lo ocultaban, o sea, le acusaban de andar encubierto, de predicar cosas oscuras. Pero Pablo no estaba predicando ninguna cosa oscura, no estaba interpretando la palabra de Dios siguiendo los dictados de su propia imaginación. Pablo estaba tomando las profecías bíblicas y les estaba llevando al cumplimiento en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ellos, como para cualquier cristiano hoy que no quiere estudiar la sagrada palabra de Dios, porque siguen la ley del menor esfuerzo, para todas esas personas es más fácil rechazar la verdad que aceptar que estaban equivocados. Creo que fue Mark Twain el que dijo eso, ¿no? Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que está engañado. Pablo no predicaba un mensaje diferente, predicaba la palabra de Dios, predicaba la verdad. Lo que pasa es que Pablo tenía más conocimiento que los rabinos de su tiempo. Y es que la palabra de Dios, en el Salmo 119, ustedes van a ver un montón de pasajes donde dice, me hiciste entender más que los sabios, me hiciste entender más que los ancianos de mi pueblo. Cualquier persona que se acerca a la palabra de Dios con temor y temblor, cualquier persona que de verdad quiere conocer la verdad y acude a Dios y a la palabra, el Espíritu Santo le guía. Pero el Espíritu Santo no guía a los religiosos, a los fanáticos, a los que creen lo que le han enseñado y eso es así porque siempre ha sido así y esto no hay quien me lo cambie porque a mí me lo han enseñado así, así tiene que ser. Hay una enorme diferencia. Hechos capítulo 18, versículo 5. ¿Qué dice Lucas ahí? ¿Qué predicaba Pablo? Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él estaba predicando ¿el qué? La palabra de Dios, la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 1.
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí. Primera de Corintios 1, 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Se predicaba a sí mismo? Predicaba, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Crucificado por nuestros pecados. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 4, ¿dónde estamos? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Los adversarios de Pablo y los que le seguían públicamente rechazaban la enseñanza oral de este evangelio. Para ellos el evangelio de Cristo era algo oscuro. El legalismo religioso de aquellos fanáticos judíos que habían venido de Jerusalén no les permitía entender la palabra de Dios. Les impedía ver la verdad. Algo que ya Jesús mismo había profetizado que iba a ocurrir. Y quiero que me sigan en este pasaje en Juan capítulo 9, donde Jesús dice justamente en el versículo 39, Juan 9, 39. Dice, dijo Jesús, ¿para qué? Para juicio he venido. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, justamente sabían, porque conocían o creían conocer, que eran responsables delante de Dios. Por eso dice en el versículo 3, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Los reformadores, es decir, los de teología reformada, creen ver o quieren ver en estas palabras de Pablo que los que se pierden no pueden entender, no pueden recibir, porque no pertenecen, no pueden recibir el evangelio, no pueden entenderlo, porque no pertenecen al grupo de los elegidos, de los escogidos. Y sinceramente es poner el carro delante del caballo. No es que no entiendan ni reciban el evangelio porque ya están condenados de antemano, sino que es justamente al revés. Están perdidos, están condenados porque decidieron no creer en el evangelio de Cristo. Para poder entender este pasaje tenemos que entenderlo a la luz del contexto siguiente. Es en el contexto donde encontramos el verdadero sentido de la palabra. En el verso siguiente, Pablo, ¿cómo les llama? Dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? ¿De quiénes? Incrédulos. El diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen.
de los que no quieren creer. En otro pasaje, Pablo aclara la razón por la cual pasa esto. Mire, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Cuando aquí está hablando Pablo del anticristo, da una clave importante que nos sirve para entender ese pasaje. Dice, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, está hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. No quisieron amar la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos. Aquellas personas que rechazan conscientemente el Evangelio lo hacen por su propia elección. Siguen el camino que les lleva a la muerte eterna. Es interesante comprobar que el término es apistos. Es el mismo término que se usa en 2 de Corintios 6:14. Cuando dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Apistos, incrédulos. Donde Pablo avisa a los creyentes de que no se deben unir con los incrédulos. El término es aplicable a cuantos rechazan creer en el Evangelio, a cuantos rechazan reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por tanto, los que se pierden son los incrédulos, quienes no quieren creer a Dios, quienes no quieren creer a la palabra. Los incrédulos son todo lo contrario a los que tienen fe. La perdición es el destino que aguarda al que no se arrepiente de sus pecados, a quien rechaza el amor a la verdad, rehusando creer a Dios. Un pasaje fantástico para esto es Juan capítulo 3, versículo 36. Este es un pasaje que debieran tener subrayado en vuestras Biblias. Juan 3, 36. Aquí está el Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren, ¿cómo es posible que algunos acusen a Dios de injusto afirmando que Dios condena a la gente incrédula sin darle posibilidad a creer? Si algo nos enseña este versículo de la palabra de Dios, es que la fe es una demanda de Dios al hombre. Dios demanda al hombre que crea el Evangelio. Dios demanda al ser humano que acepte el mensaje que Él, Dios mismo, el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Es una demanda de Dios. Los calvinistas dicen, no, la fe es un regalo, porque malinterpretan Efesios 2:8, donde dice que el regalo es la salvación que recibimos por gracia. Shari, carisma, gracia, don, regalo. El regalo no es la fe. La fe es lo que Dios demanda del hombre. Y claro, el calvinista dice, es que si el hombre cree, entonces la salvación es por obra. ¿Qué tiene que ver la fe con las obras? Nada. Fe es confiar en Dios, es creer a Dios. Si tú crees a Dios,
te salvas. Si no lo crees, te condenas. Pero eres tú quien decide si crees o rechazas el Evangelio de Jesús. La clave de la interpretación correcta de este pasaje está en la palabra rehúsa. Juan 3:36. Pero el que rehúsa, apeitheó en griego, significa el que desobedece, el que no es fiel, el incrédulo. Es decir, el que no quiere creer, el que rehúsa creer. Los calvinistas dicen que los elegidos no pueden creer, que los no elegidos no pueden creer y que los escogidos no pueden resistir la gracia de Dios. Pero aquí se habla de que algunos rehúsan creer. Por tanto, este pasaje deja de mentiroso a Calvino y también a los calvinistas. Sabemos por el apóstol Pablo, como dice en Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ofrece gratuitamente a todos los hombres. Y por Juan sabemos que esa gracia puede ser rehusada. Y de hecho algunos rehúsan recibirla. Como Eva, que prefirió creer a la serpiente antes que creer a Dios. Y fue condenada no por haber creído en el testimonio de Dios, por no haber creído en el testimonio de Dios. Del mismo modo serán condenados todos los que rechacen el testimonio de Dios, aquellos que se niegan a creer en el mensaje del Evangelio, aquellos que rechacen a Cristo. Entre los que se pierden está encubierto, dice Pablo. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, la cuestión es que quien cree en Dios, tenemos que matizar, quien cree en Dios lo evidencia por una transformación de vida. Es decir, ¿cómo sabemos que alguien cree realmente en Dios? Porque ha nacido de nuevo, porque en su vida las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una persona que está en un proceso de transformación. Da igual que esté empezando o que ya lleve tiempo y que sea más maduro o menos maduro, pero se ven frutos de arrepentimiento en su vida, que son frutos de la fe. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, ¿no? Cuando dice que no nos salvamos por obras, pero una vez salvos, Dios ha preparado una serie de obras para que andemos en ellas. Son las obras de la fe, los frutos de la fe. Cuando una persona cree de verdad, lo tiene que evidenciar por su estilo de vida. Entonces ahí es donde tenemos que analizar si una persona cree de verdad o solamente dice que cree, porque creer en Dios creen hasta los demonios y tiemblan. Verás, yo sé que tú quieres una explicación más concreta. Claro, efectivamente, claro, pero repito, hay quienes no rechazan el Evangelio. Por ejemplo, los fariseos en el tiempo de Jesús eran sacerdotes, decían ser temerosos de Dios, rendían culto a Dios, pero Jesús, que los ve, le dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera muy blanco, pero por dentro todo lo que hay en un sepulcro es podredumbre. Entonces, ¿eran o no eran hijos de Dios?
Entonces, cuando Jesús está analizando a los religiosos de su tiempo, eran religiosos. Cuando Jesús en Mateo capítulo 7 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? A que hay algunos que dicen que son cristianos e incluso hacen cosas, pero Señor, si en tu nombre hicimos hasta milagros. Pero Jesús le dirá, apartaos de mí que no os conozco, hacedores de maldad. Entonces tenemos que asegurarnos bien, sobre todo cuando se trata de escoger pareja, porque vamos a escoger a una persona con la que vamos a convivir por el resto de nuestra vida. Y más nos vale asegurarnos que la elección es la correcta. No, los que ya estáis casados no os podéis arrepentir. Ya habéis escogido ahora a pechugar. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, oramos al Señor, le damos gracias por su palabra y le pedimos al Señor que Él siga ayudándonos cada día a escudriñar las Escrituras